ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, tú todo lo sabes de mí. Cuando miras mi corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Oh Señor, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Así es, Señor, solo es tu fidelidad, Padre Santo, que lleva nuestra vida a otro nivel, Señor, que le da sentido a nuestra existencia. Tu fidelidad, Padre Santo, nos lleva mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, de lo que nuestra mente pequeña y humana puede concebir, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Tú eres eterno, Padre. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y yo sé que es su fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Puesta en mí me llena de tu paz, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gloria al Señor, damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso en que pudimos adorarle y bendecir su nombre juntos, en armonía, en un solo espíritu. Damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que en esta hora están conectados. Damos gracias a Dios por sus vidas, por sus hogares. Les bendecimos, amados hermanos. Bendecimos a nuestros amados pastores, Luis y Cristina Burgo. Les bendecimos con toda bendición del cielo. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir su preciosa palabra, y que cada día nos llena y nos fortalece a avanzar en medio de este mundo. Y quiero compartir con ustedes en esta noche, dándole gracias a Dios, a la presencia del Espíritu Santo que está en medio de nosotros, una palabra que lleva por título Fíate de Jehová. Y vamos a estar leyendo en el libro de Proverbios, en el capítulo 3,
versículos 5 al 6. Dice la palabra del Señor: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Estamos en Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6. Gracias, mi amada hermana Marlencita. Fíate de Jehová. Y es el título que la palabra del Señor, de la palabra del Señor en esta noche. Fíate de Jehová. Y este es un consejo grandioso, es un consejo maravilloso de parte de Dios, de que nosotros, mis amados hermanos, podamos confiar en la sabiduría que viene de Dios. Que no confiemos en nuestros caminos, que no confiemos en nuestros pensamientos, porque definitivamente nuestro entendimiento está limitado y está sujeto a error. Nosotros debemos confiar plenamente en Dios, porque en Él encontramos sabiduría, en Él encontramos la verdad y es el que nos va a mantener en el camino verdadero, en ese camino estrecho que nos lleva a vida y a vida abundante. Hay momentos en nuestras vidas que nos enfrentamos también a situaciones poco amables, ¿verdad? Pero allí es donde vemos el poder de Dios. No sé en qué situación te encuentres en este momento, no sé qué situación estés pasando, pero el Señor, que lo conoce todo, ¿sí? Te dice de que confíes en Él, de que confíes en Él, que Él puede mover su mano santa y poderosa a favor tuyo, porque para Dios no hay nada imposible. Y que no importa el momento, la adversidad, Dios siempre está obrando a favor de sus hijos, porque finalmente nosotros estamos en una escuela y es en la escuela de Dios, es en la escuela de la fe, ¿verdad? Tenemos una escuela que día a día vamos escalando peldaños, escalando peldaños. Y bueno, y en medio de que escalemos un peldaño al otro, a veces llega la duda y a veces decidimos como que resolver nosotros los propios asuntos y no confiamos al Señor, no llevamos nuestros asuntos al Señor y decidimos muchas veces confiar en las personas, en el consejo de una amiga, de un amigo, del novio, en consejos de personas que no son aptas, consejos en que no tienen la sabiduría de Dios, consejos en que no son buenos. Y esto nos lleva a error, esto nos lleva a error, pero el Señor nos invita esta noche que en medio de la circunstancia, que no importa cualquiera que sea, decidamos confiar en el Señor. Porque, como decía, es que a veces nosotros creemos que verdaderamente estamos confiando en el Señor, pero no estamos depositando sinceramente esa confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque decimos, confiamos en el Señor, pero estamos haciendo nuestros movimientos estratégicos. Esos movimientos estratégicos que nos delatan y que nos dicen que verdaderamente no estamos confiando en el Señor en medio de nuestra situación. Y hoy el Señor nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Esa confianza tiene que salir de tu corazón y de mi corazón. Tiene que ser una confianza genuina. Tiene que ser una confianza verdadera, una confianza plena en que Dios puede obrar en medio de la adversidad y en medio de la situación. Que no importa lo que tú estés pasando, no importa lo que tu familia estés pasando, Dios está allí y Dios puede obrar a favor de tu casa. Porque es que la palabra nos enseña a nosotros aquí a reconocer al Señor también. Él dice, reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra nos enseña que debemos reconocerle en todo. Si le reconocemos como Señor y dejamos que el Señor verdaderamente gobierne nuestras vidas, sin duda, Él enderezará todo lo que esté torcido, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios misericordioso. Y si nosotros verdaderamente dejamos que Él gobierne y que Él obre en nuestras vidas y verdaderamente soltamos todo eso que tenemos ahí amarrado, como que Señor, gobierne esta parte, pero esta no, esta la gobierno yo. Si verdaderamente soltamos todo eso, vamos a contar con esa ayuda de Dios. Vamos a contar que Dios va a enderezar todo lo torcido que hay en nuestro caminar, que hay en nuestra vida, que hay en nuestro hogar, que hay en nuestra familia. Dios va a hacerlo. Porque es que muchas veces
decimos, sí, Señor, venga a tu reino, pero tenemos ahí lo que decimos muchas veces, tenemos una habitación ahí escondida en el corazón, o tenemos una cortina y detrás de la cortina está un espaciecito ahí, como un rinconcito, y ese es el rinconcito que tiene las cosas feas, pero a pesar de que tiene las cositas feas, yo ese rinconcito no quiero que Dios entre allí, no quiero que el Espíritu Santo me toque eso, porque ese rinconcito no lo quiero soltar. Entonces, todas las cosas tenemos que soltarlas y dejarlas en manos del Señor. ¿Para qué? Para que Él pueda verdaderamente enderezar todo lo que tenga que enderezar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros le reconozcamos a Dios, reconozcamos su gobierno en todas las cosas, en todo. No es que reconozco al gobierno de... Bueno, les decía que hay ocasiones que tenemos días nublados y otros en que el sol está brillante, que todo nos sale súper bien y decimos, hoy está súper bueno, hoy me ha ido muy bien, pero hay días de pronto que tú recibes no buenas noticias, hay días que de pronto son un poco nublados, pero en medio de esos días tú tienes que saber que Dios es Dios, en medio de ese día que está nublado y en medio de ese día donde el sol está resplandeciente. Cualquiera que sea el día, Dios está allí y Dios está contigo y Dios siempre está obrando a tu favor. Así como en el vientre, una mujer está embarazada y Dios cada día está obrando en el vientre. Dios cada día está formando ese bebé que está creciendo ahí en el vientre de la madre. Imagínate si nosotros pudiéramos estar, si fuera transparente y nosotros pudiéramos estar viendo todo lo que Dios hace en el vientre, ¿sí? Cómo Dios hace cómo Dios está obrando, cómo Dios está formando el bebé. Imagínate ¿qué hacemos? Ay, no, señor, esa nariz está muy grande. Ay, no, esa pierna no me gusta. Ay, no, esa oreja está muy pequeñita. Ay, no, esos ojos no me gustan. Pónselos así, pónselos así. No, o sea, Dios obra. En medio de todo, Dios obra, pero eh, aunque no vemos, Dios está obrando en todo tiempo, ¿sí? A veces queremos ver mucho más y a veces queremos y decimos cosas y pensamos cosas, pero realmente no es que Dios nos esté revelando cosas, sino que nosotros estamos hablando en nuestra propia emoción. Entonces, conservemos esa confianza en el Señor y descansemos en Él porque Él obrará siempre a favor de sus hijos, siempre obrará a favor de sus hijos. Porque imagínense que así como está la situación en este momento, así como está el mundo, así como están las naciones en este momento, pasando por un tiempo de tinieblas donde está el espíritu de muerte rondando, donde hay muchas ciudades, donde este virus COVID está haciendo desastres, digámoslo así, ¿y qué vemos? En medio de todo eso, a pesar de que está una situación tan complicada, ¿qué vemos? Aún así vemos a hombres y mujeres sin temor de Dios, aún vemos hombres y mujeres que siguen en su dureza de corazón, en su apariencia de piedad, en su egoísmo. Entonces el hombre se alejó totalmente del Señor, el hombre ha dejado de confiar en Dios, el hombre muchas veces decide seguir su propio camino, seguir tras su propio vientre, perdón. Y es algo que nosotros, los hijos del Señor, no podemos desviarnos nunca, ni a derecha ni a izquierda, porque la línea es muy delgada, ¿sí? La línea es muy delgada, entonces nosotros no podemos desviarnos. Ay, no, sí, un poquito. Ay, Señor, no, déjeme y no me conecto esta semana porque me la voy a tomar de vacaciones. No, eso no funciona así. Los que permanecen en Dios y los que confían en Dios simplemente se mantienen pegados a la vid verdadera, conectados a Dios, porque es Dios verdaderamente el que nos va a edificar, el que nos va a bendecir, el que nos va a formar en esta escuela en que cada uno de nosotros estamos viviendo. Porque, como les decía, el hombre se ha volcado tras su propio vientre y hoy en día, aún con todo lo que está pasando, que uno tiene conversaciones con algunas personas incluso y empresarios y todo eso, y que nos dicen, no es que estoy pensando que el negocio, que compré esto, que no, que tengo esta otra situación, que yo voy a tener tanta ganancia de esto. Y la gente está totalmente lejos del consejo de Dios, totalmente lejos de la voluntad de Dios. Cada uno busca lo suyo y nosotros nunca podemos caer en eso. En medio de nuestras situaciones siempre debemos permanecer
ahí en el Señor, confiando en el Señor. Y toda nuestra atención no debe estar en esto que estamos hablando, en el coronavirus, en el COVID, no. Nuestra atención debe estar en cómo voy a edificar el reino de los cielos, cómo voy a edificar yo, cómo estoy edificando yo, qué estoy aportando para que el reino de los cielos sea manifestado, cuáles son los talentos, cuáles son los dones que Dios me ha entregado, qué Dios me ha entregado, lo estoy poniendo a funcionar. Lo que Dios me entregó está sirviendo a mi iglesia, está sirviendo al ministerio al cual hago parte. Estoy poniendo ese talento, estoy poniendo ese don, estoy poniendo todo lo que yo tengo para que el Señor se pueda mostrar su gloria en todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y en el mundo entero. Entonces, son cosas que nos ponen a meditar si realmente nosotros estamos confiando en el Señor o estamos confiando como mucha gente en el mundo, estamos confiando en que tenemos la nevera llena, estamos confiando en que hay mucho en la alacena, estamos confiando en que tenemos suficiente dinero en el banco. ¿En qué estamos confiando nosotros? Los hijos del Señor realmente nos estamos fiando del Señor, si realmente estamos confiando de todo corazón en nuestro Dios. O sea, es una pregunta que es bien interesante porque a veces se estremece uno cuando a veces toma uno actitudes donde Dios lo deja ver a uno desnudo y dice, wow, Señor, verdaderamente en este asunto yo no estoy confiando en ti, estoy resolviendo esta situación a mi manera y no te he reconocido en este camino. Pero es contrario a lo que dice la palabra, porque la palabra me dice que yo debo reconocerte en todos los caminos y no lo estoy haciendo. Entonces, todas estas cosas es para meditar, todas esas cosas para que nosotros no nos deslicemos, sino que confiemos en el Señor y nos permanezcamos en esa línea. Ahora, si nosotros no permanecemos en el Señor, no permanecemos en la palabra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser como esas hojas sin dirección. ¿Por qué? Porque si no estamos en la palabra, no estamos conectados con el Señor, no va a haber presencia de Espíritu Santo de Dios, no va a haber dirección de Dios, no va a haber consejo de Dios, si realmente no estamos entregados y confiados en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque Dios quiere que nosotros realmente estemos confiados. Quizás muchos en esta noche dirán, bueno, pero sí, la situación está difícil, pero bueno, yo me inquieto porque yo no tengo esa riqueza, yo no tengo todas esas cosas que de pronto quisiera tener para yo tener en este momento más tranquilidad. Pero realmente la tranquilidad de nosotros no puede venir de lo que tengamos. Dios le va enseñando a uno en el transcurrir del tiempo que nuestro reposo es Él, que nuestra confianza es Él. Al final Dios siempre abrirá camino, al final Dios siempre obrará a favor de nosotros, como les decía. Dios siempre buscará la manera en qué y cómo y a través de quién proveer, bendecir a sus hijos. Siempre, siempre Dios lo hará. Porque es que Él es nuestro Padre, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador. Entonces nosotros muchas veces nos afanamos por cosas que no deberíamos ni siquiera afanarnos, sabiendo que Él es nuestro Padre y nos afanamos y dejamos de confiar en el Señor. Confiamos en la tía, en la prima, en la abuela, en la mamá, en todo el mundo, pero no confiamos en el Señor. Mira, esto es tan tremendo que muchas veces la persona va al médico y el médico le dice, no, tú vas a hacer esto, y no estoy diciendo que esté malo que tú vayas al médico, no lo tomemos por ahí, sino que estamos hablando de la credibilidad. Entonces, tú le crees más a lo que te dice el médico, el Señor te dice, no, voy a hacer esto, y sabes que el Señor te dio esa promesa, pero crees muchas veces más al médico, incluso al vecino, al que acabas de conocer hace una semana, le crees más a esas personas que a Dios, ¿verdad? Entonces, no podemos estar creyendo todo, no podemos estar en afanes, no podemos estar turbados. Debemos ser esa iglesia que permanece fiel al Señor, como esas vírgenes que mantenían ese aceite, no como esas vírgenes que totalmente despreocupadas y haciendo lo suyo, ¿no? Dios quiere una iglesia viva, una iglesia que entienda que los procesos no son para muerte, que los procesos son para vida. Porque es que muchas veces los procesos hacen pensar a las personas que es que Dios se olvidó de mí, no es que yo he pasado por tanto. Mira,
tuve un matrimonio, me fue mal en matrimonio, me divorcié, no, es que mi hijo tiene estos problemas, ahora mi hijo está por allá, mi hijo no vive conmigo, es que mi suegra tal cosa, es que mi papá tal cosa, es que mi mamá tal cosa, es que mi vecino esto, es que mi mejor amiga me hizo esto. No, o sea, todos son procesos en la vida y en los procesos Dios nos va formando porque, como les decía, estamos en la escuela de Dios. Entonces, los procesos que nosotros pasamos no debe ser sinónimo de desconfianza. Los procesos que nosotros pasamos son formas de Dios obrar para ir moldeando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque los procesos no son para dañarnos, los procesos no son porque Dios se olvidó de nosotros. Los procesos son porque Dios quiere hacer de nosotros realmente esa iglesia como esa perla fina, como esa perla preciosa, ¿sí? Como esa iglesia pura, sin manchas. Por eso son los procesos, no porque Dios se olvidó de ti, porque Dios no se ha olvidado de ti. Y hay gente que en este momento está pensando que no se olvidó de mí. Y siento un silencio y ha pasado tanto tiempo, y yo oro. Y llevo meses esperando una respuesta de Dios y Dios no me ha respondido nada. Entonces yo creo que se olvidó el Señor de mí, entonces yo mejor voy a resolver esta situación porque yo no aguanto más esta situación y yo creo que definitivamente Dios se olvidó de mí. Pero no es que Dios se olvidó de ti, Dios está formando el carácter de Cristo en ti. Dios está formando el carácter, ¿para qué? Para que tú sepas que puedes confiar en Él y que Él sabe hasta qué punto te lleva a Él. ¿Por qué? Porque Él no te va a pasar una prueba mayor a la que tú puedas soportar. ¿Sí? No va a haber una prueba mayor para ti si tú no tienes la capacidad para pasarla. Por eso, en medio de los procesos, no dejes de confiar en el Señor. En medio de las circunstancias, no pienses que Dios se olvidó de ti, porque no es así. Dios está allí, Dios está a tu lado. Dios está a tu lado. Dios está, así tú estés en el horno de fuego, Dios está allí. Sus ángeles están allí para cuidarte, para cuidar tu casa, para cuidar tu familia. Si tú permaneces en Él. Porque si nosotros no permanecemos en el Señor y no confiamos en el Señor, entonces, ¿cómo queremos que Dios obre a favor, que Dios haga portentos y maravillas en nuestra vida si nosotros no confiamos en el Señor, si nosotros no descansamos en el Señor? A veces la incredulidad no nos deja ver milagros, a veces la incredulidad no nos deja ver el poder del del Espíritu de Dios en nuestra vida, pero es la pura incredulidad, la duda no nos deja ver ese glorioso poder que Dios obra a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo o cualquier sea el escenario donde tú tengas una situación. ¿Sí? Dios siempre está obrando y siempre va a estar allí con sus hijos, siempre va a estar cuidando, siempre va a estar velando por él, porque él es padre y él no se olvida de sus hijos, ¿sí? Un padre se puede olvidar de su hijo en lo natural, pero Dios no se olvida nunca de nosotros, porque es que él entregó lo más preciado del cielo, que fue su hijo. Él entregó lo más grande, lo más puro, lo más santo, él se desprendió de su hijo por ti y por mí. ¿Cómo Dios te va a olvidar de ti? ¿Cómo Dios se va a olvidar? Dios no se va a olvidar de ti, Dios no se ha olvidado. ¿Tú crees que Dios se ha olvidado el tiempo? Es más, ¿tú crees que Dios se ha olvidado de los años que llevas haciendo esa petición delante de Él? Dios no se ha olvidado, pero es que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo en el Señor. Y a veces tomamos una forma y le decimos, Señor, te pido por esto, esto y esto y esto, Señor. Pero no decimos, Señor, este es el asunto. Padre, yo te ruego que tu voluntad se manifieste en este asunto. No pedimos así, no oramos así, sino que oramos muchas veces dándole mandamiento al Señor, de Señor, mira esto, Señor, toma esa vecina, sácala de aquí, Señor, del barrio, llévatela para otra ciudad, no sé. No, Señor, ¿cuál es tu voluntad con mi vecina? ¿Cuál es tu voluntad con mi cuñada, con mi cuñado, con mi suegra, con mi suegro, con el del compañero de trabajo? Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Manifiesta tu voluntad, Señor, en este asunto, porque también es la sabiduría al tú orarle al Señor. Tienes que tener sabiduría al momento de orarle al Señor y hacer las peticiones delante de Dios, pero nunca dejar de confiar en el Señor. Y vamos ahora al versículo 7 y 8. Gracias, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal.
porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Definitivamente no hay sabiduría en nuestra opinión. No hay sabiduría. La sabiduría, como les decía, la sabiduría viene de Dios. Solo viene de Dios. Y dice, y apártate del mal. A veces la gente quiere ver bendición de Dios, quiere ver que Dios se glorifique en las vidas, pero todavía siguen participando de cosas que no están bien, de cosas que no tienen nada que ver con el Señor, de cosas que no tienen que ver nada con lo que las Escrituras nos mandan. Queremos que Dios haga cosas, queremos que Dios se manifieste, pero no estamos actuando de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Entonces, actuemos de manera que Dios se glorifique en nuestras vidas. No, tampoco hay una parte que no sé por qué el Señor me la trae el Espíritu ahora, y es que hay otra parte también, es que nosotros somos muy ligeros en nuestras opiniones muchas veces y emitimos juicio. El ser humano por naturaleza habla y emite juicios y conceptos donde no hay sabiduría de Dios y se empiezan a decir cosas y se emiten juicios sobre X o Y situación o sobre autoridades y donde no hay conocimiento, donde no hay sabiduría de Dios, donde no sabemos qué Dios está haciendo, no sabemos qué Dios está obrando y se nos olvida lo que es el temor a Dios, se nos olvida la importancia del temor a Dios. Muchas veces el Señor nos dice, calladito se ve más bonito, ¿verdad? El Señor nos dice, mijito, calladito se ve más bonito. Y es que a veces, mis amados hermanos, nos toca callarnos porque a veces en esa mentecita empiezan a fluir cosas, pero ese fluir no viene del Espíritu de Dios y hace juicio y condena y de todo. Pero no, Dios no está en eso, porque no sabemos lo que Dios está obrando en determinada situación. No sabemos lo que Dios quiere hacer, porque Dios es el que gobierna todas las cosas. ¿Y qué sabe uno si de cierta manera alguna situación Dios está probando tu actitud, Dios está probando lo que hay en tu corazón para que tú te des cuenta? Pero a veces Dios quiere dejar ver qué hay en el corazón, pero ni aún así queremos ver lo que hay en el corazón. Entonces, así es más difícil todavía. Entonces, apartémonos del mal, dejemos digamos, de emitir conceptos o juicios rápidamente, sino que dejémosle al Señor todo, porque en Él hay sabiduría, en Él hay consejo. Y realmente el verdadero consejo viene del Señor, la esperanza solo viene de Él, porque Él es la fuente de agua viva. ¿Ya? En Cristo tenemos la verdad, en Cristo tenemos la esperanza, tenemos la bendición. Nosotros debemos confiar y confiar, como les decía, verdaderamente en el Señor, que Él se encarga de todas las cosas. Nosotros decimos que confiamos en el Señor, pero nos queremos encargar de todo y así no funciona. Y somos humanos, y estamos en el proceso, porque estamos en el proceso, nadie es perfecto. Todos vamos de peldaño a peldaño y Dios va obrando en medio de esos peldaños, pero tenemos que ser hombres y mujeres que confíen en lo que Dios está haciendo, hombres y mujeres que confíen verdaderamente que hay un Dios que quiere levantar a un pueblo, que hay un Dios que quiere una iglesia percibida, que hay un Dios que quiere una iglesia levantada con el poder del Espíritu Santo. Pero para poder levantarnos con el poder del Espíritu Santo, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber confianza, tiene que haber sinceridad, como en una relación, tiene que haber esa entrega totalmente genuina, una entrega sincera, una entrega donde su iglesia verdaderamente diga, Señor, yo me postro delante de ti, levanto mis manos y digo, Señor, yo me rindo a ti, Señor, yo me rindo a ti. Yo quiero que tú obres en mi vida, yo quiero que tú obres, Señor. Yo hasta esta hora no he podido confiar en ti en esta área de mi vida. Señor, obra en mí, Señor, y sé propicio a mí. Pidámosle al Señor que sea propicio. Sé propicio, Señor, a mí que tengo esa necesidad. Sé propicio, Señor, y ayúdame con esta situación. Que Dios nos escucha. Dios nos escucha, pero Dios quiere que confiemos en Él y que nuestros actos manifiesten esa confianza, que manifiesten que verdaderamente estamos confiando en Él. Y quiero traer esta noche un poco de la historia de Esther, que todos conocemos muy bien. Y quiero invitarlos a Esther 4, capítulo 4, versículos 7 al 9.
Dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase y se encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Amén. Eso nos habla aquí en Ester capítulo 4 del 7 al 9. Dice, bueno, vamos a leer el 9. Dice, vino Atad y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Listo. Mardoqueo le envía a Ester una copia del decreto que había sido publicado, ¿cierto? Y eso era un decreto, como todos conocemos, que era en contra del pueblo judío. Era la destrucción, ese decreto buscaba la destrucción del pueblo judío. Pero ¿qué hizo Ester? ¿Qué hizo Ester en ese momento? Ella no se quedó quieta. ¿Ella qué? Ella dijo, no, yo soy la reina, a mí nada me pasará, yo me quedo aquí, yo soy la reina, nadie me va a tocar, aunque eso diga que ese decreto es en contra del pueblo judío, no, yo me quedo aquí tranquila porque yo aquí estoy muy cómoda, yo aquí estoy guardada, yo aquí estoy segura, no. Ella no confió en eso, ella no confió en su posición, ella no confió en que era la reina, ella no confió que en el palacio estaba guardada y nadie iba a venir por ella, sino que, ¿qué hizo ella? Ella fue entendida y sabía que la salvación de ella y la del pueblo judío solo podía darse por Dios, solo Dios podría salvar a ese pueblo judío y salvarla a ella. Ella no se quedó quieta. Ahora, porque muchas veces nosotros confiamos, pero en esa confianza nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios. Esther, ella no fue indiferente, ¿sí? Ella no fue indiferente. Y aquí encontramos la respuesta. ¿Qué hizo Esther? Ella se humilló delante de Dios. ¿Para qué? Para que le diera la estrategia, que le diera la gracia para esta situación tan difícil, ¿sí? ¿Y qué es confiar en Dios? Confiar en Dios es llegarme a Él, llegar a su presencia y decirle, Señor, mira esta situación, obra tu voluntad, Señor, como decíamos ahorita, para que el Señor glorifique su nombre. El Señor glorifica su nombre. Ella no fue indiferente, ella pudo haber sido indiferente, ¿sí? Porque hasta un poco de tiempo ella estuvo ahí como que no sabía nada, pero le dijo Mardoqueo, bueno, ¿tú qué crees? Tú no estás salva ahí, ¿sí? Y ella se despertó, Esther, se despertó y dijo, no, yo me ocupo de este asunto. Yo voy a ir a la fuente, yo voy a ir a donde yo tengo que ir. Voy a ir al Padre, voy a orar, voy a humillarme, ¿sí? Voy a humillarme. ¿Y ella qué hizo? Se humilló, convocó ayuno. ¿Por qué? Porque había una situación difícil. ¿Qué hizo ella? Ella hizo su parte. Ella hizo su parte en medio de la circunstancia. Ella entendió que había sido llamada con un propósito. Ella entendió que Dios quería obrar algo en ese tiempo y que solo a través de la humillación uno puede encontrar esa dirección, ese consejo y esa sabiduría que nos va a llevar a flote muchas veces en medio de la circunstancia. Ella se humilló totalmente. Como les decía, hizo su parte. Ahora la pregunta en este momento es si estamos haciendo nosotros nuestra parte. ¿Estamos haciendo nosotros nuestra parte? ¿Cuál es la parte a la que Dios te llamó? ¿A qué te llamó Dios? ¿Estás haciendo tu parte? Ahora, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo con agrado? ¿Lo estás haciendo con gozo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo, ay no, pero qué pereza y conectarnos otra vez y otra vez y otra vez. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con amor, con gratitud, sabiendo que cada palabra viene de Dios y cada palabra es una bendición y una enseñanza.
¿Cuál es nuestra parte? ¿Estamos haciendo esa parte que nos corresponde dentro de la edificación del reino de los cielos para que muchos vengan a los pies de Cristo? Esther decidió hacer su parte. Ella no decidió quedarse en silencio. Ella decidió actuar en medio de la situación. ¿Por qué? Porque ella sabía que ella no estaba guardada, que su posición no era la protección, que su posición no era la que le daría salvación. A ella, quien le daría salvación era el Dios Todopoderoso. Y ella actuó y ella honró a Dios con eso. ¿Por qué? Porque eso hace Dios con aquellos que verdaderamente dan un paso de fe. Dios no honra a los que se quedan ahí como quietos esperando. Ay, no, yo voy a esperar porque el Señor me va a llevar a las naciones, entonces yo me quedo aquí esperando a la casa que me llegue el tiquete y voy a salir a las naciones. No, eso no funciona así. Tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que humillarnos delante de Dios, tenemos que decirle al Señor, límpiame, transfórmame, Señor, y haz tu obra en mí, aviva tu obra en mi vida, aviva tu obra, Señor. Así como decía el profeta, aviva tu obra en mí, Señor. Que la obra del Señor sea avivada en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder honrar a Dios, para verdaderamente dar esos pasos de fe, porque era un paso de fe el que Esther iba a tomar, un paso de fe de presentarse ante el rey sin ser llamada. Eso era un paso de fe. Ahora, ¿estamos dando los pasos de fe que requieren? ¿Estamos nosotros dando los pasos de fe? Muchas veces no damos los pasos de fe que Dios quiere que demos. Muchas veces no lo hacemos. ¿Estamos dando el paso de fe? Damos pasos de fe, mis hermanos, cuando empezamos a obedecer. Con la obediencia nosotros damos paso de fe porque obedecerle al Señor, hay que tener fe para obedecerle al Señor, para creerle al Señor, para creer en lo que está haciendo en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros hogares, de nuestros ministerios. Tenemos que dar esos pasos de fe. Y lo primero es obedecerle al Señor, aceptando lo que Él viene, de lo que viene de Él, aceptando el consejo que verdaderamente viene de Él, no el consejo de cualquier persona, sino del consejo que viene de Él, de las autoridades espirituales que Dios ha puesto en nuestras vidas y que están para ayudarnos y que son de bendición para nuestras vidas. El mejor consejo es el que viene de Dios, el que viene de una autoridad puesta por Dios. Pero como les decía, muchas veces esos consejos son menospreciados para tomar consejo de donde no hay sabiduría y de donde no hay dirección de Dios. Que Dios nos ayude para confiar verdaderamente en el Señor, para avanzar de acuerdo a la voluntad de Dios y permanecer en Él, para escuchar el consejo que realmente viene de Él y no de la amiga o del amigo o de cualquier persona, porque eso no funciona así. Fíate en Jehová y no dudes, porque Él no te defraudará. Definitivamente el Señor no nos defraudará, nunca nos defraudará. Él siempre estará allí para sustentarnos, para socorrernos, pero de nosotros es de permanecer en esa confianza, de permanecer firme, de permanecer con esa fe inquebrantable en medio de las circunstancias y la adversidad que tú puedas estar pasando, porque Dios no se ha olvidado de ti. Esos procesos que tú has vivido no han sido en vanos, son procesos que Dios va a usar para luego restaurar a otros, para luego bendecir a otros, para que tú tengas esa autoridad en Cristo Jesús, esa autoridad que dan los procesos en nuestra vida para luego ir y hablar y bendecir a otras personas. Nada es en vano, nada es en vano en el Señor. Por eso no importa la circunstancia, créele al Señor, créele con todo tu corazón, créele con firmeza, sabiendo de que Él te sacará a flote de cualquiera que sea tu situación. Dice la palabra del Señor en Habacuc capítulo 3, 17, 18. Vamos a leer. Habacuc 3, 17, 18. Dice la palabra del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento,
y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué bonito es poder gozarse en el Dios de nuestra salvación en todo tiempo. El profeta Habacuc aquí nos expresa una fe fuerte, muy fuerte. Mire todo lo que está diciendo este versículo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas, no haya vacas en los corrales. O sea, está hablando de que aquí no hay nada. Está hablando de escasez, está hablando de que falta todo, que no había fruto, no había ganado, no había provisión en ese momento. Una situación totalmente difícil, ¿verdad? Y deprimente, se podría decir. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él decidió regocijarse en el Señor y tomar una postura de fe y confianza. Él decidió gozarse en el Señor y tomar esa postura verdaderamente de fe, una fe firme, una fe fuerte, una fe inquebrantable, una fe que no fue movida por las circunstancias, sino una fe que permanecía en medio de la adversidad. Y se pueden estar viviendo muchas cosas, pero Dios nos invita a mantenernos como hijos firmes, como pueblos firmes, como una amada preciosa que es su iglesia, firme, creyéndole a su Dios, porque un día Él vendrá por su iglesia, un día Él restaurará a su iglesia y un día seremos llevados con el Señor Jesucristo y debemos verdaderamente creerle al Señor, que en medio de la circunstancia Él está obrando. No negamos que algunos hemos pasado por momentos difíciles, ¿verdad? Y cruciales, momentos de angustia, de dolor, de pronto de escasez, de pronto no había todo lo que tú querías en ese momento, de pronto enfermedad, incertidumbre también. Pero muchas veces esto no se da porque nosotros andemos en pecado, porque muchas veces la religión marca cuando muchas personas de pronto pasan por adversidad y señalan al hermanito, no, es que ese está en pecado, ese está en pecado. Muchas veces todas estas cosas son, como le decía, procesos en los que Dios va obrando, procesos en los que nos va puliendo, procesos que nos invitan a afirmarnos y a regocijarnos en Él, procesos que nos invitan a gozarnos en medio de las circunstancias y a creerle a Dios. Porque cuando no tenemos, mis amados, y definitivamente no tenemos, allí es donde verdaderamente se muestra qué tanta fe tenemos. La fe para creerle a Dios que Él dará la provisión. La fe para creerle a Dios que Él obrará en ese problema. La fe para creerle a Dios que tu hijo volverá a tu casa. La fe para creerle a Dios que Dios restaurará tu hogar, tu familia. La fe para creerle a Dios que ese familiar, ese pariente drogadicto que anda en la calle un día será restaurado. Para eso se necesita mucha fe. Mucha fe, porque los ojos naturales dicen eso es imposible. Pero la palabra del Señor nos enseña que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios, mis amados hermanos. Nada, absolutamente nada. Todo es posible para Él, porque Él es el buen pastor. Él es el que nos pastorea, Él es el que nos cuida. Y debemos ser colaboradores con el Señor para que Él nos cuide, para que nos guíe, para que nos oriente siempre, cada día de nuestras vidas. Y quiero leer en en Isaías 58, versículo 11. Isaías 58, versículo 11. Dice la palabra del Señor: Jehová te pastoreará. Isaías 58, 11, Marlencita, gracias.
Dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Qué tremenda palabra. Qué hermosa promesa de Dios. Qué hermoso. Ahí está muy claro. Jehová te pastoreará siempre. Dios no se ha olvidado de ti. Nunca se olvida Jehová de sus hijos. Él nos pastoreará siempre, siempre. Pero ¿qué pasa? Para lograr ese versículo 12 donde dice, y los tuyos edificarán ruinas y los cimientos de generación en generación. Para llegar a eso hay que un proceso. Para llegar a eso hay un proceso. Hay un proceso en dejar que el Señor nos pastoree. Hay un proceso en dejar que nuestra alma se sacie con lo que viene de Dios. Hay un proceso en dejar y saber que el vigor de nuestra vida la da el Señor. Hay un proceso para saber que la verdadera fuente que nos riega, que nos sustenta, que nos da vida, viene de Dios. Hay un proceso allí. Hay un proceso para entender que esas verdaderas aguas vienen del Padre. Para poder llegar al 12, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Estamos hablando de algo poderoso, de algo glorioso. Y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Es que para ser un restaurador, tú tienes que entender qué significa eso. Para tú ser un restaurador, para ser una persona que lleve vida, que lleve soplo de vida donde vaya, que lleve bendición, tú tienes que saber qué es lo que estás llevando. Tú tienes que tener la esencia del reino. Tú tienes que tener la esencia del carácter de Cristo. Tú tienes que tener la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Porque si la presencia del Espíritu Santo de Dios no está en tu vida, si tú no entiendes que Jehová es tu pastor, que Jehová te cuida a pesar de tu adversidad y de tu circunstancia o de tu enfermedad incluso, si no entendemos esto, no vamos a poder llegar a lo otro. No vamos a poder comprender esta gloriosa y grande bendición que Dios nos dice en el versículo 12. Somos restauradores, pero para ser restauradores debimos haber sido restaurados. Nuestra vida tiene que estar restaurada. Verdaderamente una vida restaurada es una vida que ha pasado por procesos, una vida que confía en Dios, una vida que ha pasado en medio de las circunstancias diciendo, Señor, heme aquí. Señor, que me siento así o me siento de esta manera. Señor, heme aquí. En medio de las circunstancias, Señor, heme aquí. Señor, aquí estoy. Señor, es que estoy mal. Heme aquí, Señor. Señor, es que me toca orar, pero me siento mal. Señor, heme aquí. Aquí estoy. Tú me das la fuerza, la sabiduría. Me dirige tu espíritu. No es que me siento que la visita, que vino una prima, que me voy para la fiesta, que el cumpleaños. No, Señor, heme aquí. Yo entiendo que tú eres todo, Señor. Entiendo, Señor, que yo soy tu hija y que yo quiero más de ti. Entonces, yo suelto todo lo que tenga que soltar para yo verdaderamente convertirme en ese hijo restaurador, en ese que edifica las ruinas antiguas. Porque es que estamos hablando de escombros, de ruinas de generaciones, ¿sí? No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de corregir, de edificar ruinas antiguas. ¿Y eso con qué se hace? Con el poder del Espíritu Santo de Dios, mis amados hermanos, con el poder del Espíritu Santo de Dios, con la autoridad de Dios, con la bendición de Dios, con la gloria de Dios, porque solo con Dios se pueden hacer todas estas cosas. Pero si nosotros no confiamos, si nosotros no entendemos lo que es verdaderamente reposar en el Señor, si nosotros no entendemos lo que es confiar en Dios, si nosotros no entendemos que la palabra de Dios es la verdad para nuestra vida, si nosotros no entendemos eso, no podemos llegar a esa segunda parte
No podemos recoger ese fruto, no podemos edificar. Porque ¿cómo vamos a edificar si no hemos entendido que Jehová es mi pastor, que Jehová es mi proveedor? Si yo no he entendido que Jehová es mi proveedor, y cuando tengo una emergencia llamo, hago, ta. Si yo no he entendido eso, si yo no he entendido que la plenitud del ser humano, la plenitud de mi alma se llama Jesucristo, no puedo llegar a ser un restaurador. Si mi mirada está en otro lado, no puedo llegar a ser un restaurador. Si mis ojos están puestos en la moda, en lo último, yo no puedo llegar a ser un restaurador. Porque si quiero llegar a ser un verdadero restaurador de calzadas y portillos, yo tengo que soltar, yo tengo que negarme para que verdaderamente Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, porque si Cristo vive en mí, entonces yo voy a poder ser ese restaurador. Yo voy a poder soplar vida. Yo cuando voy a orar esa oración, Dios me va a respaldar y Dios va a estar conmigo. Aunque yo en algún momento me sienta cansada o debilitada físicamente o me sienta enferma, como quiera, qué sé yo, pero Dios me va a respaldar porque Dios ve lo que hay en el corazón. Dios ve lo que hay en la intención del corazón. Dios ve que nosotros le amamos, que corremos a su obra, que estamos apercibidos, que apoyamos la obra del Señor, que nos unimos, que nos mantenemos unidos, que hacemos vallados los unos con los otros, porque así nos quiere Dios, entendiendo que Él es el pastor, entendiendo que es la fuente, entendiendo que es la vida, que suple, que llena, que obra. No amontonando para nosotros, no pensando solo en nosotros, porque el Señor no nos enseñó eso. El Señor anduvo con los 12 y el Señor se daba. El Señor no dijo, no, deme estos panes aquí, yo guardo para mañana, para pasado, para la otra semana, para dentro de un mes. No, no. Eso no fue lo que nos enseñó el Señor. No, no nos dejó ese ejemplo Jesucristo. No nos dejó ese ejemplo. Entonces aprendamos a descansar en el Señor, aprendamos a confiar en el Señor. No pensemos en la atmósfera de tinieblas, no pensemos en el coronavirus, pensemos en lo que Dios quiere obrar en este tiempo, pensemos en lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. ¿Qué quieres tú hacer en este tiempo en mi vida? ¿Qué quieres tú, Señor, hacer en mi casa en este tiempo? ¿Qué es lo que tú quieres obrar, Señor? Porque yo te estoy clamando por milagros, pero yo no veo, Señor. Dime, Señor, si estoy intercediendo correctamente. Dime si estoy haciendo la oración conforme a tu voluntad, Señor. ¿Qué hago, Señor? Señor, ¿cómo puedo edificar el reino de los cielos? Señor, en este día, ¿qué puedo hacer para edificar el reino de los cielos? Y no pensando en mí, yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto y lo que quedó para mí, porque así no funciona. El reino de Dios es totalmente diferente. El reino de Dios es servir, el reino de Dios es darse y sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Porque yo les digo algo, cuando verdaderamente amamos a Dios, cuando le servimos a Dios con todo el corazón, con todo verdaderamente el corazón, nosotros no esperamos nada a cambio. Nosotros nos gozamos, ¿sí? Nosotros, para mí es una honra tener la oportunidad de encontrarme con mis hermanos y compartir la palabra. Para mí es una honra que me llame un hermano y me diga, óreme, ayúdeme con este problema, ayúdeme, óreme, que esto, que lo otro. Para mí eso es una honra, es una bendición. Yo no estoy pensando que eso, ay, esa hermanita otra vez llamándome, ay, esa hermanita, ay, ahora para qué necesitará, ay, Dios mío, ay. No, verdaderamente cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, nosotros nos damos, nos entregamos porque sabemos a quién le servimos. Nosotros no le servimos a un Dios de madera, a un Dios de papel, a un Dios de yeso, no. Nosotros le servimos al Dios Todopoderoso. Y es una honra servirle. Es una honra poder servirle, es una honra poder hablar de su palabra. ¿Cuántos no lo pueden hacer? ¿Cuántos, mis amados? ¿Cuántos quisieran ser escogidos? ¿Y dónde están, mis amados hermanos? Hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos como pueblo santo, como nación santa,
como pueblo adquirido a través de la sangre del Cordero de Dios. Debemos confiar en Dios, debemos fortalecernos y no dejar que la circunstancia y la adversidad pongan un letrero en tu mente que diga, no, ya Dios se olvidó de ti porque tantas cosas que vives, tanto problema, tú no sales de uno y ya estás en otro. No, no, eso no significa eso. Eso no significa eso. Significa que tú estás en un proceso. Significa que Dios está en medio de tu casa. Significa que Dios está obrando, porque todas las cosas nos ayudan para bien a los que le aman. Los que amamos al Señor, todo nos ayuda para bien. Y estamos en una escuela. Y esta escuela es, subes un peldañito y el que viene está más alto. Entonces, si está más alto, eso nos va a costar un poquito más a nuestra carne, ¿sí? Pero es que la carne tiene que menguar. La carne tiene que menguar. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado en nuestra vida, para que el poder de Dios, la gloria de Dios a través del carácter de Cristo y la presencia del Espíritu Santo de Dios sea manifiesta en nuestra vida. Por eso, pongamos ese sello en el corazón de que Jehová nos pastoreará siempre, ¿sí? Que Él saciará siempre nuestra alma, que Él siempre nos dará la fuerza, el vigor, todo lo que nosotros necesitamos. Y esa es la verdad. Esa es la verdad de Dios para nuestras vidas. Esa es la verdad de Dios para nuestras familias. Esa es la verdad de Dios para tu casa. Entremos en el reposo. Entremos en el reposo y creamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No desmayemos, sino que perseveremos, sabiendo que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Que Dios de una u otra forma, Dios nos bendice, Dios nos guarda, Dios nos restaura, porque Dios lo hace, porque Él es Padre. Él es Padre. Y aunque tú no le veas en muchas cosas, aparentemente, Dios está obrando. Dios está obrando en todas las cosas. ¿Por qué? Porque es que nosotros a veces queremos ver, pero lo que nuestras emociones quieren. Mi emoción quiere esto, entonces eso es lo que quiero ver. No, tú no vas a ver lo que quieren tus emociones. Tú vas a ver lo que Dios ha dispuesto para tu vida. Tú vas a ver lo que te ayuda para bien. Eso es lo que tú vas a ver, lo que verdaderamente te ayuda para bien. Eso es lo que Dios te va a dar. Lo que verdaderamente te ayuda para bien, eso es lo que va a llegar a tu casa, lo que va a llegar a tu vida, lo que te ayuda para bien, no lo que mis emociones anhelan, no lo que mi carne anhela, no lo que mi vientre anhela, porque mi vientre y mi carne que anhela, estar de vacaciones en una playita rico y que me den todo. Eso lo puede pedir la carne, pero ¿qué te edifica eso tu espíritu? ¿Qué te edifica? Y no es porque sea malo ir a la playa, es bueno ir a la playa y rico, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que verdaderamente o en qué tenemos verdaderamente nuestra confianza y nuestra mirada? ¿La tenemos en el Señor? Confiemos en el Señor, mis amados hermanos. Y como dice Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, pueblo de Dios, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiero dejarles con ese versículo. Isaías 41:10 para terminar. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es el versículo con lo que el Espíritu me guiaba para terminar esta palabra. Mis amados hermanos, Dios es grande y poderoso. David cuando se enfrentó a Goliat iba confiando en Dios. Él no iba confiando en lo que él era o en lo que él podía hacer. Él iba confiando en que Dios estaba con él. Muchos, ¿qué pensaron? Muchos pensaron, ¿no? David de ahí lo saca muerto, ¿sí? David de ahí lo saca muerto de frente de Goliat. Pero ¿qué pasa? David confiaba en el Señor. David confiaba plenamente en el Señor. Por eso David cuando se enfrentó a Goliat, lo enfrentó con fe, una fe firme, una confianza plena en el Señor. ¿Y cómo salió David? David salió vencedor.
Vas a salir vencedor en todas las cosas si tú confías plenamente en el Señor. Vas a salir vencedor si verdaderamente tu mirada y tus ojos están puestos en el Señor. Si tu mirada, tus ojos, ¿sí? Y tus anhelos están puestos en la voluntad de Dios, tú vas a salir vencedor y vencedora. Vamos a salir todos vencedores cuando verdaderamente nuestra mirada y nuestra confianza estén en el Señor. Así vamos a ser vencedores. Es la única forma de ser vencedores, cuando tenemos los ojos, la mirada puesta en nuestro Señor y en nuestro Salvador y en lo que Él hará, en el propósito santo que Él ha determinado para nuestras vidas. Así seremos vencedores, confiando plenamente en el Señor, porque Dios es Dios y Dios cumple su palabra. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Tú eres Dios todopoderoso, Señor. Tú eres Dios eterno y misericordioso, Señor. Sabemos, Señor, que aún en medio del silencio, Señor, tú obras, Señor. Por eso permítenos, oh Dios, y danos la sabiduría, el entendimiento, Señor, y un espíritu, Señor Dios mío, Padre, que crea, que confíe, que verdaderamente te adore, Señor, para entender que muchas veces, aún en los silencios, Señor, debemos levantar las manos, debemos adorarte, sabiendo, Señor mi Dios, que tú estás en medio del silencio, sabiendo que tú estás en medio de toda circunstancia, Señor. Gracias, Dios mío, te damos y te rogamos, Señor Dios mío, que seas propicio, Padre, en esta noche a cada uno de mis hermanos, Señor, que seas propicio a cada necesidad, Dios mío, sabiendo y entendiendo, Señor, que nuestra mayor necesidad eres tú, Padre, es tu presencia, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Revélanos cada día tu palabra y permítenos ser esos hombres y mujeres esforzados y valientes que verdaderamente, Señor, busquen en tiempo y fuera de tiempo mantenerse en tu presencia, Señor, buscando lo tuyo, no buscando lo nuestro, Señor, sino buscando lo tuyo, lo que permanece, lo que prevalece. No, Dios mío, lo que no sirve, Señor, lo que es del mundo, no. Que busquemos lo tuyo, lo que verdaderamente enriquece, lo que verdaderamente es digno, porque todo lo tuyo es digno, Señor. Por eso, Padre, te adoramos, te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor. Mantén nuestros pies firmes, Señor, en el camino de tu voluntad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada familia, Señor. Guárdale, susténtale, Señor Dios mío, con la diestra de tu poder, Señor mi Dios. Que en medio de las circunstancias y de los procesos, Señor Dios mío, ellos puedan ver, Señor, tu mano y tu diestra de poder moviéndose a favor de ellos, mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque tú eres Dios, el Dios que abre puertas donde no la hay, Señor. El Dios que da respuesta, Señor mi Dios, de acuerdo a tus tiempos y a tu voluntad, Señor. Tú respondes a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque tú llegas, Señor mi Dios, a aquellos lugares, Señor. Señor Dios mío, lejanos, no muy conocidos, Señor, pero allí en esos lugares, Señor, la manifestación de tu Espíritu, Señor, será abundante, Señor mi Dios, será gloriosa, Señor Dios mío. Oh, como la iglesia primitiva, Señor, cuando tu Espíritu Santo, Señor Dios mío, se movía con poder, Señor. Sigue moviéndote con poder, Señor. En medio, Señor Dios mío, de tus hijos, de tu iglesia, Señor. Muévete con poder y con autoridad, Señor. Muévete, Señor mi Dios, trayendo paz, confianza, Señor. Fortaleza a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos y te honramos, mi buen Dios. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. En ti, Señor, está nuestra esperanza. Tú eres el gozo de nuestra salvación. Tú eres el gozo, Dios mío. Tú eres, Señor, Dios mío, la bendición de nuestra vida. Gracias por nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por tu precioso Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, que tu poder, tu gloria sea manifiesta, Señor, y que tengamos siempre, Señor, un corazón, Señor, sensible, Señor, a ti. Que nuestros oídos estén atentos, Señor. Oh Dios mío, Padre, a tu Espíritu, Señor, y que tu palabra, Señor, sea como río, Señor, que limpie nuestro caminar, que tu palabra sea como río, Señor, que ilumine nuestro entendimiento, Señor,
para caminar, Dios mío, en pos de tu voluntad, Señor, en pos de lo que tú has determinado, Señor, para este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, te damos las gracias, oh Dios. Glorificamos y bendecimos tu nombre, Dios mío. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.